Orá, tu casa en Israel. Shabbat Tov. Vamos a repasar lo que vimos la semana pasada acerca de las medidas que nos obligan a nosotros decir la brajá después de haber comido, después de haber tomado, y vamos a agregar cosas nuevas. Voy a repetir los conceptos, hay muchas nuevas, y también para refrescar un poco la memoria. ¿Se acuerdan que dijimos que una persona que come, necesito comer, hablamos en su momento de mesonot, también se aplica para la nefashot? Voy a decir muchas palabras en hebreo, las que no entienden me paran, me dicen. ¿Cuánto es que tenemos que comer para tener la obligación de decir brajá achrona, la última brajá? ¿Se acuerdan? ¿Hola? ¿Cuánto? Kazait. Muy bien, entonces dijimos kazait, esta es la medida que dan nuestros sabios. Kazait es que zait, como una aceituna, como el tamaño de una aceituna. Y entonces preguntamos cuánto es esto. Primera pregunta, si las aceitunas de las que hablan nuestros sabios son iguales a las aceitunas que tenemos nosotros hoy en día o son distintas. La conclusión fue de que no, las medidas cambiaron, por lo cual, ¿cuánto es que nosotros tenemos que comer para tener que decir la brajá achrona? Vimos dos ideas. Muy bien, entonces dijimos que el kazait, la aceituna de la época de nuestros sabios, es como hatzi beitza, medio huevo de nuestros días. Medio huevo de nuestros días. O sea que la persona que come, ahora tenemos que ver qué medio huevo, tiene que decir brajá achrona, tiene que decir la última brajá. Ahora, ¿qué es medio huevo? ¿Cuánto es? Y acá dijimos que hay discusión entre el mundo ashkenazí y el mundo sefaradí. El mundo ashkenazí dice que esto se refiere a, ¿no? Volumen. El mundo sefaradí dice que esto se refiere a peso. ¿Sí? Volumen y peso. En peso, esto representa aproximadamente ¿cuánto? 27 gramos. En volumen es lo que vemos. ¿Sí? 27 gramos. Entonces, en definitiva, cuando la persona come una medida, ¿tá? Una medida de peso, y es sefaradí. Esto es sefaradí. Y esto es ashkenazim. Si una persona come una medida de peso, sefaradí, come una medida de peso mayor a 27 gramos, entonces tiene que decir la brajá achrona, la última brajá. Todo el tiempo que no comiste esa medida, entonces no tenés que decir la brajá achrona. ¿Está bien hasta acá? Otra pregunta que habíamos hecho es, ¿en cuánto tiempo es que tengo que comer esta medida? O sea, no solamente la medida es lo que importa, sino que también es en cuánto tiempo lo como. ¿Se acuerdan cuánto? Esto se llama shiur achilat pras. Vamos a poner medida de tiempo, si no nos mareamos con tantas palabras en hebreo. ¿Cuánto tiempo? Entonces dijimos que hay básicamente tres opiniones que van desde los 9 minutos hasta... Perdón por la letra, es un problema que tengo desde el tiempo. Desde 9 hasta los 3 minutos. ¿Sí? Hay opiniones que dicen 9 minutos, hay opiniones que dicen 4 minutos, hay opiniones que dicen 3 minutos. Nosotros intentamos ir según la opinión que dice 4 minutos. O sea que la persona que come kazait, o sea, el volumen de medio huevo o el peso de medio huevo, 27 gramos, en 4 minutos, tiene que decir la brajá achrona. Si uno come en, vamos a decir, 10 minutos, la medida de kazait, entonces no tiene que decir brajá achrona. La medida la tenés que comer desde el momento que empezás hasta que terminás
que en ese intervalo de tiempo comas el kazait. ¿Están conmigo? ¿Sí? O sea, que yo empecé a comer, ¿sí? Agarré, no sé, un pedazo de torta y comí, en 2 minutos me comí 27 gramos de la torta. No es difícil, ¿no? Sobre todo una mañana con hambre, 27 gramos o el volumen de medio huevo, lo comí en 2 minutos. ¿Tengo que decir brajá achroná? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y lo encuentro? En 2 minutos. Sí, claro. Sí, tengo que decir brajá achroná. Ahora esperé, después de que comí en esos 2 minutos, esperé 15 minutos y seguí comiendo otro pedacito de torta. ¿Sí? Ya la brajá achroná me obligué al principio. No importa si después comí en intervalos más grandes de los 4 minutos o de los 9 minutos. No importa. En el momento en el cual ya tuve una comida que empecé y terminé en menos de 4 minutos, 27 gramos o el volumen de medio huevo, ya estoy obligado a decirlo brajá achroná. Y si en media hora te comes esos 27 gramos. Si como en media hora 27 Pero es toda una gramos, comida, es parte de la comida. No sé que te paras, paseas. Estás en la mesa, parte de la comida, pero te lo estás comiendo muy bien. Muy bien. Entonces, si vos comes en media hora 27 gramos o kazait, voy a decir desde ahora siempre kazait. Si ustedes sepan que se refiere a estas dos cosas, sobre el volumen o al peso. Si yo como en media hora kazait, entonces no tengo que decir brajá achroná. En la última brajá no tengo que decirla. ¿Por qué? Porque comí el volumen o el peso, pero no en el tiempo que establecieron nuestros sabios. Eso no se llama comer. Comer es si lo como en 4 minutos. Entonces, por eso siempre es importante tratar de comer esta medida de kazait en el tiempo mínimo. Y después, si sos una persona que come despacio, comer el tiempo que quieras. Porque igual ya estás obligada a decir la brajá. Y dimos el ejemplo de, por ejemplo, una mujer se sienta en la mesa de Shabbat. ¿Se acuerdan? Sí, el hombre tiene que, entonces en el Netilat Yadayim, hay que hacer la motzi para comer el pan y de repente el bebé empieza a llorar en su habitación. ¿Qué necesita? Necesita mamá. Ahora mamá está nerviosa porque quiere darle de comer a su bebé. Papá está nervioso porque su mujer se quiere ir de la mesa y todavía no hicieron a motzi. Sí, es una escena común y normal en la casa de todos. ¿Sí? Se los deseo dentro de poco para todas. Amén. También para nuestros televidentes. ¿Qué se hace? El hombre dice a motzi, la mujer que agarra un pedazo de pan, que coma rápido kazait y después que se vaya. Entonces de esa manera comió el pan, la brajá de Netilat Yadayim no fue en vano. Comió la medida que necesita para decir después Birkat Hamazon. Y ya está, después que atiende a su bebé. Si está llorando mucho, entonces que agarra un pedazo de pan, come y después máximo comerá el kazait en menos del tiempo que corresponde. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Seguras? Sí. ¿Por qué comer vino no es igual? ¿Quién dijo? Y lo leí en alguna parte que si tú haces una brajá en el vino no puedes utilizar ese vino para hacer nuevamente un kiddush. Sí. Entonces si sobra y pasa el tiempo y no lo tomaste. No, el tema de que no se puede utilizar el vino para el kiddush otra vez tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Que fue un vino en el cual ya se dijo bendición, entonces como que bajó su valor, entre comillas. Entonces lo que hay que hacer es agregar una gotita de vino nuevo, una gotita de agua si no hay, y con eso van a hacer arreglo. Pero eso es otra cosa. Ahora lo que vamos a ver, pensé que por ahí venía tu pregunta, que es lo que vamos a llegar enseguida, es el tema de la bebida. ¿Cuánto es que tengo que tomar para obligarme a decir la brajá cuando termino de tomar? ¿Y en cuánto tiempo tengo que hacerlo? ¿Sí? Eso ya vamos a llegar. Entonces, tengo que tratar siempre de comer o más de kazait o menos de kazait para no entrar en un problema de pesos o de volumen. Si tengo que decir la brajá o no tengo que decir la brajá. Si por ejemplo agarras un pedazo de torta y decís, bueno, este pedazo de torta tiene 25 gramos, o sea, te empezás a complicar. Entonces tener uno claro cuánto estoy comiendo. Si estoy comiendo más de lo que es la medida para decir la brajá, o estoy comiendo menos de lo que es la medida para decir la brajá. Y por otro lado, de esto hacerlo en un tiempo preferiblemente menor a 4 minutos. Que de esa manera tengo la obligación de decir brajá achroná y salir de todo tipo de duda.
Si es una persona que come lento, o sea, hay gente que come muy despacio, entonces pueden apoyarse en la opinión que dice 9 minutos. En línea general, 4 minutos. Si es una persona que come muy lento, 9 minutos, está bien. Ahora, este tipo de medidas va a ser importante saberlas, por ejemplo, cuando estamos hablando de mitzvot de la Torah. Por ejemplo, cuando... No Birkat Hamazon, sino que cuando tú me estoy cumpliendo la mitzvah de la Torah. Por ejemplo, en Pesach. Muy bien. En Pesach comer matzah es una mitzvah de la Torah. Entonces, siempre que hace una mitzvah de la Torah, tengo que tomar la opinión más estricta para cumplir con la obligación de la mejor manera posible. Entonces, en Pesach siempre vamos a tratar de comer en menos de 4 minutos el kazait de matzah que tengo que comer. No, esa no hay manera. ¿Cómo? La manera es 1000. ¿Qué es una manera? No hay manera de que te lo comas en 4 minutos ese pedazo. ¿Por qué no? 2 kazaitim es aproximadamente 2 Hay tercios comida de después matzah. del kazai. Bueno, entonces muy bien. Entonces es algo importante. Si vos comes, en la noche del Pesach nosotros tenemos que comer, vamos a decir, al principio cuando comes la matzah, tenemos que comer 2 kazaitim. ¿Qué significa? Un huevo entero. El volumen de un huevo o el peso de un huevo. Eso es aproximadamente 2 tercios de matzah. ¿Sí? Ahora, 2 tercios de matzah, vos tenés que comerlos en menos de 4 minutos. Porque si lo comes en más de 4 minutos, entonces, según la opinión mínima o la mekubelet, la opinión general de 4 minutos, si lo comes en más de 4 minutos, no estás cumpliendo con la obligación. ¿Entendés cuál es el problema? Sí, según la opinión de 9 minutos. Hasta 9 minutos vamos a decir, tenés en quién apoyarte. Si comiste la matzah en más de 9 minutos, es como que no hiciste nada. No cumpliste con tu obligación. Porque comer significa comer una medida determinada en un tiempo determinado. ¿Está claro? Entonces, si vos vas a comer matzah y decís, bueno, esta rica galleta me la dejo para comer con la comida, y vas comiendo matzah un poquito, matzah otro poquito, matzah otro poquito, no cumplís con tu obligación en Pesach. No cumpliste con la mitzvah de haber comido matzah en Pesach. Un caso contrario, que también lo nombramos la semana pasada, es Yom Kippur. Hay casos en los cuales se puede permitir a una persona comer en Yom Kippur. Si una persona, por ejemplo, está enferma y para la persona es peligro de vida no comer por algún motivo, así dice el médico, la persona tiene que comer. Si la persona puede comer en más, o sea, no tiene una cantidad determinada de comer, sino que puede ir comiendo de a poco, entonces nosotros siempre decimos que coma menos de kazait, o que tome menos de la medida en más de 9 minutos. No es más de 4 minutos, es más de 9 minutos. ¿Por qué es más de 9 minutos? Porque por cuanto es una prohibición de la Torah, tenemos en cuenta también la opinión que es menos estricta. O sea, cuando es... ¿Están conmigo? ¿Las veo? Cuando es... Yo sé que hay que concentrarse. Es malazo. Este shiur es para concentrarse. Cuando es una mitzvah de la Torah, que tengo que hacer algo, como por ejemplo comer matzah, tomo la opinión más estricta para abajo. Que no pase ese tiempo, 4 minutos. Cuando es una prohibición de la Torah, tomo la opinión más estricta para arriba. ¿Sí? Porque según la opinión de 9 minutos, si yo como Yom Kippur en 9 minutos kazait, estoy pasando una prohibición de la Torah. Entonces, para tener en cuenta también esa opinión y no pasar la prohibición, entonces lo corro un poco más. Es razonamiento inverso. ¿Sí? Bien. Hasta acá fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a empezar con algunos detalles más. Dice así. Una persona que come una briá shlema. ¿Qué es una briá shlema? ¿Escucharon a veces el concepto de briá? ¿No? El concepto de briá es cuando vos comes algo entero como viene al mundo. ¿Qué significa algo entero? Sí, muy bien, una fruta, por ejemplo. Pero tiene que ser la fruta que la comes entera. Por ejemplo, ¿qué fruta la podés comer entera y de un solo bocado? De un solo bocado. Uvas, por ejemplo. Si cuando vos agarras una uva,
La uva sí viene al mundo, esa es la unidad, esa es la parte completa. Y vos te la comes en forma entera, con el carozo y todo, estás comiendo lo que se llama una bria. ¿Sí? Si vos comes una manzana, yo nunca vi manzanas que podés comértela entera. ¿Sí? Siempre tenés que comer en partes, generalmente hay partes de la manzana que tampoco comemos. ¿Sí? Una naranja, Tomate cherry. un tomate cherry, muy bien, muy bien. Siempre te sale algo que lo podés comer entero. ¿Qué más puede ser? Un rimón. ¿Sí? El rimón, no entero, sino que la unidad, el grano, ¿cómo se dice? La pepa. La pepa, no sé quién es la pepa, pero la pepa. Mira, el rimón. Entonces, una persona que come una bria shlema, algo completo, como por ejemplo uva, o el garín del rimón, de la granada, hummus. ¿Vieron alguna vez hummus? No la pasta de hummus. El hummus es un grano, el garbanzo, muy bien. Comes un garbanzo, el garbanzo sí viene al mundo. ¿Sí? Viene así al mundo el garbanzo, lo comes entero. O afuná, ¿qué es afuná? Arvejas. ¿Sí? Comes una arveja. Tzarich levarech barajá achrona. Cuando vos comes algo entero, como viene al mundo, tenés que decir la barajá achrona. Ahora, ¿qué pregunta vendría? Digo cada vez que como. No, una sola. Decís por todos. Pero si es menos de Kazai. Oh, muy bien. La pregunta es, ¿qué pasa si yo como? ¿Qué es lo que pasa generalmente? Si como una uva. Si como una uva por ser una unidad completa, tengo que decir barajá achrona, es la ley que acabamos de estudiar recién. Ahora, se contradice con la ley que estudiamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque es menos de kazait. Si una uva no tiene ni el volumen ni el peso de medio huevo. Pero no aplica con Entonces, ¿qué cosas se que hace? te puedas comer enteras. Entonces, muy bien. Entonces, puedes decir que no aplica con cosas que podés comer enteras. Eso puede ser una respuesta. O quizás tenemos que actuar de otra manera cuando comemos una bria, cuando comemos algo entero. Vamos a ver. Bien. Omnam nifseka la halajá, shekol shelo achal kashiur zait eino mevarech. La halajá es que una persona que come, si esta es la conclusión, una bria, o sea, una unidad entera, y la comió menos de kazait, no tiene que decir barajá achrona. O sea, tenemos discusión. Hay opiniones que dicen que hay que decir barajá achrona, hay opiniones que dicen no hay que decir barajá achrona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si comí una briaite, es la mitad tipo. Si vos comes una bria, o sea, comes una uva, una sola uva, según opiniones tenés que decir barajá achrona. Según otra opinión que dice, pero no es kazait, no tenés que decir barajá achrona. Entonces entras en un problema. Y el problema es que, ¿qué hago? ¿Digo la barajá o no digo la barajá? ¿Qué hacemos? Mejor no decirla, por si acaso, para no decirlo en vano. Muy bien, entonces siempre tenemos un klal que es Safek brajot leakel, que es, si tengo duda de decir una barajá o no decir una barajá, no se dice. ¿Sí? No decir el nombre de Dios en vano. Ahora hay otra solución que es mejor, es la que generalmente más alegra a la gente, que es, muy bien, comer más. Comer, si vas a comer una bria, uva, no comas una sola, sino que comes kazait de uvas. Y entonces de esa manera cumplís según las dos opiniones. Estás comiendo el volumen o el peso de kazait y estás comiendo bria. Eso es lo ideal. Otra vez, bria es algo que lo comemos como viene al mundo. ¿Sí? No es que te sirven un pedazo de carne y te lo comes entero. ¿Sí? Eso no es bria. O te dan un chocolate, un Pesexman y te lo pones los chiquitos entero en la boca. No, eso no se aplica. Es algo como viene en forma natural que lo comes entero. Bien. Ahora, cuando vos comes una bria de a mordiscos, entonces ya no se considera bria. Mordiscos es de a poco. Ah, muy bien. O sea,
Si no Una tengo manzana. Más uvas y, o sea, una No, si llevas la uva chiquita y la así, Muy bien. mordeas la otra mitad Si de yo agarro la uva, muy bien, si yo agarro la uva, quiero comer una sola uva ahora y no quiero entrar en problema de brajot, entonces ¿qué hago? Te la comes en dos partes. Te la comes en dos partes. Le das un mordisco y después le das otro mordisco. Ahora, si vas a sacar el carozo, entonces ya no se considera briá. ¿Sí? Porque el carozo tienes que comer la fruta entera, como es. Cuando ya sacas una parte, ya no se considera unidad entera. Entonces es otra manera. Si vos querés comer una sola uva, te traen los merraglim, los espías cuando llegaron a Moshe, trajeron uvas. Y las uvas que trajeron eran muy grandes. Tenían que, el racimo lo venían cargando entre dos. Cada racimo de uvas de lo grande que eran. Entonces te dan una uva de esas. Si es imposible comértela entera. En el caso que podrías, pero ya no podés comer muchas, ya tiene kazait. Si no querés ir la brajá de por la briá, cortás un pedacito de la uva. tipo, y una cereza que tienes que quitar el hueso, que estás quitando parte de... Por la cereza nunca es briá. Nunca se considera briá porque tenés que quitar el grano, ¿cómo se dice? No, el carozo. El carozo, así. Tenés que quitar el carozo, el hueso. Por contra tenés que quitar el hueso, nunca lo puedes comer entero, nunca se va a considerar briá. Solamente algo que puedes comer de una. ¿Qué otra cosa puedes comer en forma entera? Higos, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el higo nosotros no tenemos que revisarlo, los higos tienen muchos bichos. Pero suponiendo que seas un higo que no tenés que revisarlo, lo puedes comer entero. Y quizás sí tiene... puede llegar a tener kazait, el higo. ¿Puede llegar a tener kazait? ¿Cuánto pesa un higo? Sí, puede ser. Sí, ¿no? Grandes. Son pesados. Son pesados. El higo es pesado. Entonces puede ser que comiendo un higo solo hay que pesarlo. Según volumen seguro que no tiene el volumen de medio huevo. Pero según el peso, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora otro tema muy importante. Último tema de hoy. Cuando comemos torta. Vos venís a comer torta. ¿Sabes lo que es torta? Pastel. Venís a comer pastel. ¿Querés comer pastel? Ahora hay todo tipo de pasteles. ¿Sí? Estamos en 10 minutos vamos a almorzar, así que ya podemos empezar a hablar de pasteles. Hay todo tipo de pasteles. Hay pasteles que los que compramos Ugat Bait, lo que se llama, budín, que todo es harina y tiene algún tipo de otros venenos adicionales, ¿sí? Todo tipo de polvos y todo tipo de azúcar, etc. ¿Qué pasa si vos comes una torta que tiene harina? Torta de queso, por ejemplo. Tiene harina, pero la mayoría de la torta es el queso y el azúcar. ¿Qué pasa con la medida? ¿Qué pasa si yo no como la medida de harina necesaria para decir la brajá ajroná? Pero en total, sí como la medida necesaria. ¿Qué pasa con casos así? Primero, ¿qué brajá se dice? ¿Se dice brajá mezonot, torta de queso? ¿Se dice brajá mezonot o se dice brajá shakol? La mayoría. Si vos tenés, ahora hay, perdón que dé clases de comida, pero hay distintos tipos de torta de queso. Hay torta de queso que tienen una base de harina abajo y arriba el queso. Hay tortas de queso que es toda queso. La que es toda queso es shakol, eso no hay duda. Pero ¿qué pasa cuando también tiene harina? ¿Qué pasa cuando el queso en sí tiene harina mezclada para hacerla más consistente? Tú habías dicho Pensaban que en yo no cocinaba. Habías dicho que en caso de duda se dice shakol, ¿no? En caso de duda es muy relativo. ¿Qué significa en caso de duda? En caso de duda uno tiene que aprender. ¿Sí? No es que, bueno, no sé lo que es shakol. ¿Sí? No. Uno tiene que aprender. Si estás en un momento que, no sé, estás en Shabbat y no podés llamar al rabino y preguntarle qué brajá se dice, y estás en el medio de un lugar que tenés que comer eso porque distintos motivos. Uno, porque tu alma lo necesita terriblemente para seguir viviendo. Te morís y no sé. Bueno, decís shakol.
Pero si tenés la posibilidad de averiguar qué se hace, hay que averiguar qué se hace. Muchas veces con mi esposa, cuando éramos más jóvenes, nos sentábamos a comer con tiempo, a veces traía alguna cosa nueva de comer. No sabemos qué brajá se dice. Entonces es muy interesante la experiencia que uno vive en ese momento. Porque vos qué querés hacer? Comer. Y por otro lado viene tu instinto bueno y te dice, tu instinto malo viene y te dice, decís Yakol. Tu instinto bueno viene y te dice, ¿qué brajá se dice? ¿Qué brajá se dice? Entonces nosotros tenemos un libro, se llama Bezota Brajá, que al final del libro tiene toda una lista de todas las comidas habidas y por haber. Y te dice qué brajá es cada comida. Incluso los cornflakes es un tema muy interesante. Cada cornflakes tiene una brajá distinta. Entonces te aparecen los tipos de cornflakes. ¿Qué brajá se dice por este cornflakes? ¿Y cuál se dice por este? Así. Entonces con mi esposa yo abrí el libro, empezamos a buscar qué brajá se dice, qué brajá no se dice. Y es interesante porque uno quiere comer, pero por otro lado decís, bueno, pero vamos a decir la brajá correcta. Y es entender que para qué comemos, para decir la brajá. Una persona, ¿por qué construye una casa? Para poder cumplir con la mitzvah de mezuzá. Es al revés. No es que decimos la brajá para poder comer, comemos para poder decir la brajá. ¿Qué pasó? No vecinos. Dije para vivir, pero No. Entonces, es cambiar las concepciones en la vida. No como para mí. Sí, es muy difícil, no es fácil. No como para mí, como para poder decir la brajá. No construyo una casa para mí, construyo para poder poner una mezuzá, sino como vamos a cumplir con la mitzvah. Es cambiar la mentalidad completamente. Entonces, hay que intentar hacer el esfuerzo. Cuando uno no sabe qué brajá tiene que decir, hay que intentar hacer el esfuerzo. Es verdad, si dije Yakol, cumplí. Cuando llegue al cielo nadie me va a decir, bueno, ¿por qué no dijiste la brajá? Dijiste la brajá, dijiste, está bien. Pero lo correcto, lo ideal es averiguar qué brajá tengo que decir y comer de otra manera. Bueno, ¿quiere empezar con la torta? Tenemos 5 minutos. Vamos a hacerlo. Aujel kashiut zait uga. La persona que come kazait de torta. Esto significa el volumen de medio huevo. ¿Cómo? Ya no nos dijiste si tiene harina. No dije nada todavía. Hice las preguntas para despertar a la concurrencia y ahora vamos a ver las respuestas. Entonces, me pareja la mejía. ¿Sí? Si comes el volumen o el peso, otra vez depende de los faradim, de medio huevo, tenés que decir la brajá de a la mejía cuando terminás de comer. Todo esto, ¿cuánto tiempo tenés que comerlo? En menos de 4 minutos. Y esto es a pesar de que hay, como ya vimos la semana pasada también, hay orificios de aire en la torta. ¿Se acuerdan que dijimos de los orificios de aire? Sí. Cuando es un orificio grande no se toma en cuenta, se lo saca. Cuando es un orificio chico, se lo toma en cuenta. O sea, cuando vos tomás, chicas, cuando vos comes torta, si la torta tiene agujeritos de aire, respecto al volumen lo incluimos. Respecto al peso no cambia. Respecto al volumen lo incluimos. Si es orificio grande, por ejemplo una feta de pan, hay fetas de pan que tienen, sobre todo el pan integral, tienen agujeros de aire en el medio. Entonces para el volumen eso no se tiene en cuenta. Eso dijimos la semana pasada. Pero tipo, si tienes una galleta, Sí. pesa menos que el zait, pero en volumen es más que un huevo. Depende de esos ashkenazim o sefaradí. Pero, te pregunto, Sefaradim van según el peso, ashkenazim según el ¿y volumen. por qué, digamos, hay algunos panes que para Sefaradim dicen mezonot? Ah, eso es otra historia. Eso es otra historia. Es otra historia y eso es la forma en la cual está hecho. Y también hay que tener mucho cuidado. Hay sefaradim que dicen, este es mezonot, este es mezonot, este es mezonot, pero no es correcto. Cuando vos agarras un pan mezonot y tiene más de un peso determinado, ya vamos a llegar, no quiero marearlas, pero tiene más de un peso determinado, o lo comes con otra cosa, entonces ya se convirtió en una O sea, mochila. si se vuelve tu comida principal, esa no. Exacto, pero eso se come, depende del peso, etc. Hay muchos dependes, ¿sí? No importa. Cuando vos comes un pan mezonot, entonces tenés que decir a Motzi si es tu comida, si es un peso determinado, etc. Pizza, ¿sí? Voy a comer pizza. ¿Qué es la pizza, señor mozo? Mezonot. Bueno, entonces vos te sentás y te comes una pizza entera. No es más mezonot.
es hamutzi. Hay que tener cuidado con eso. Pero tipo si es dulce. O sea, digamos, Aunque sea dulce, si vos comes más de una cantidad, pero no quiero entrar en eso ahora, no me lleven para ese lado. No, porque hay muchos dependes. Si vos comes más de una medida determinada, entonces eso se convierte en hamutzi. Se convierte en hamutzi. Ashkenazim se convierte mucho más rápido que Sefaradim. Ahora, a pesar de que en la torta, escuchen, a pesar de que en la torta tenemos otras cosas aparte de la harina, si dijimos al final de comer la torta tenés que decir a la mejía, pero vos en la torta, vos comés, vamos a decir, solamente el volumen de medio huevo. O vos comés el peso de medio huevo. Es que sin sefaradín. Solamente eso, ¿sí? Medís 27 gramos y comés solamente 27 gramos. ¿Tenés que decir a la mejía cuando terminas de comer, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dice que sí, que levante la mano? Entonces, si son 27 gramos, tengo que decir. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el pero? Que en la torta que tengo, en esos 27 gramos que comí, ¿qué tengo? No tengo solamente harina, que es por lo cual tengo que decir a la mejía, sino que también tengo otros venenos, ya dijimos. Azúcar, colorantes, cocoa, etc. Entonces, eso, si yo por ejemplo comería cocoa solo, ¿qué braja digo al final, en caso que tenga que decir braja? Al final, por nefayot. Entonces, si yo ahora como solamente 27 gramos de algo que está mezclado en su braja chroná, shakol y a la mejía, ¿qué braja tengo que decir? La primera braja, no hay duda. No hay duda, la primera braja tengo que decir boremine mesonot porque es una torta de harina. Siempre que hay harina se dice mesonot. Ahora vamos a ver si hay alguna excepción o no, pero cuando en la braja chroná, ¿qué tengo que decir? Si no comí 27 gramos de harina, comí menos, porque comí 27 gramos en total, menos el azúcar y menos esto y menos lo otro. ¿Qué braja tengo que decir? Ya, a la mejía y nefayot, seguro que no puedo decir las dos, porque no tengo el volumen o el peso para decir a la mejía, y no tengo el volumen o el peso para decir nefayot. Entonces, ¿qué hago? Lo sabremos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, Dios mediante. Es importantísimo. Imagínate que tomamos un Mahon Ora, tu casa en Israel.